Empecemos por la fecha de 1.900.000 antes de Cristo se crea el fuego. Una de las opciones es el primer método de encendido. Suponen que fue el del frotamiento de una punta de palo seco sobre un mismo punto de una madera seca. Otro similar consistía en frotar una liana en una ranura efectuada en la madera. El más común fue el de rotación de una punta de palo sobre una madera. También se logró encender mediante chispas producidas con piedras que contengan piritas de hierro. Además del encendido, se debió resolver el problema de dónde encender y conservar el fuego. Sobre piedras, en cavernas, enterrado en un pozo, enterrado en un hueco revestido con piedras. Y ahora la siguiente fecha, que es el 10.000 a.C. Los primeros objetos de alfarería se remontan al período gravetiense, paleolítico superior, y se trata de pequeñas representaciones de divinidades maternales y de culto a la fertilidad, como la llamada Venus de Dol Nives Donice, datada cerca de Delaware 29000 al 25.000 a.C. Una de las piezas más antiguas que se conoce es una vasija del período Jomon de la época de la prehistoria del Japón, 10.000 a.C. al 8.000 a.C. Pieza que actualmente se expone en el Museo Nacional de Tokio. Su nombre se le da por las marcas de cuerda con el que está decorada. Se han encontrado otras evidencias en la cuenca del río Amur en Rusia que han revelado rastros de cerámica que datan del 14.000 Alabama 13.000 a.C. Existen trozos de alfarería encontrados en el sur de China que fueron datados por carbono 14 a finales de 1990 y que se fecharon entre el 9.000 y el 14.000 a.C. en nuevas excavaciones realizadas en la cueva Xia en Redong en la Jiangxi. Los nuevos encuentros se remontan hacia el 20.000 a.C. 6.000 a.C. El cobre fue uno de los primeros minerales trabajados por el hombre, ya que se lo encuentra en estado casi puro, cobre nativo, en la naturaleza. Junto al oro y la plata fue utilizado desde finales del Neolítico, golpeándolo al principio, hasta dejarlo plano como una lámina. Después, como consecuencia del perfeccionamiento de las técnicas cerámicas, se aprendió a fundirlo en hornos y vaciarlo en moldes, lo que permitió fabricar mejores herramientas y en mayor cantidad. Posteriormente se experimentó con diversas aleaciones como la del arsénico, que produjo cobre arsenicado, o la del estaño, que dio lugar al bronce, regiones productoras de metales en la Edad Antigua en Oriente Próximo. Se muestran marcadas las áreas de prevalencia del bronce arsenioso y del bronce de estaño durante el tercer milenio antes de Cristo. El proceso de adquisición de los conocimientos metalúrgicos fue diferente en las distintas partes del mundo, siendo las evidencias más antiguas de fundición del plomo y el cobre del séptimo milenio antes de Cristo, en Anatolia y el Kurdistán. En América no hay constancia hasta el primer milenio antes de Cristo y en África el primer metal que sí consiguió fundir fue el hierro, durante el segundo milenio antes de Cristo. Y ahora sigamos con la fecha del 3400 antes de Cristo, en la cual la introducción del bronce resultó significativa en cualquier civilización que lo halló, constituyendo la aleación más innovadora en la historia tecnológica de la humanidad. Herramientas, armas y varios materiales de construcción como mosaicos y placas decorativas consiguieron mayor dureza y durabilidad que sus predecesores en piedra o cobre calcopirítico. Cita requerida. La técnica consistía en mezclar el mineral de cobre, por lo general calcopirita o malaquita, con el de estaño, casiterita, en un horno alimentado con carbón vegetal.
El carbono del carbón vegetal reducía los minerales a cobre y estaño que se fundían y aleaban con él, 5 al 10% en peso de estaño. El conocimiento metalúrgico de la fabricación de bronce dio origen en las distintas civilizaciones a la llamada Edad de Bronce, cita requerida, y ahora la siguiente fecha que del tercero a primer año antes de Cristo. Muchas doctrinas antiguas usaban un grupo de elementos para explicar los patrones en la naturaleza. En este contexto, la palabra elemento se refiere más al estado de la materia, o sea, sólido, tierra, líquido, agua, gas, aire, plasma, fuego, o a las fases de la materia como en las 5 fases chinas, que a los elementos químicos de la ciencia moderna, los 4 elementos clásicos griegos tierra, agua, fuego y aire datan de los tiempos presocráticos y perduraron a través de la Edad Media hasta el Renacimiento, influyendo profundamente en la cultura y el pensamiento europeo. Nota 1. Los estados de la materia, según la ciencia moderna y, en menor grado, también la tabla periódica de los elementos y el concepto de combustión, fuego, pueden ser considerados sucesores de aquellos modelos tempranos. Año 1100 después de Cristo. Robert Boyle, el químico escéptico, es el título de la principal obra científica de Robert Boyle, publicada en Londres en 1661, y por la que ha sido llamado fundador de la química moderna, uno escrito en forma de diálogo. Boyle presentó en El químico escéptico la hipótesis de que la materia está formada por átomos y agrupaciones de átomos en movimiento, y que cada fenómeno es el resultado de colisiones entre estas partículas. Asimismo afirmó que los experimentos niegan que los elementos químicos se limiten solo a los 4 clásicos: tierra, fuego, aire y agua, y alentó a los químicos a experimentar. Abogó por un acercamiento riguroso a la experimentación científica. Creía que todas las teorías deben ser probadas experimentalmente antes de ser consideradas como verdaderas. También declaró que la química debería dejar de estar al servicio de la medicina o la alquimia, y la ascendió a la categoría de ciencia. Y ahora la fecha de 1778 después de Cristo. La nomenclatura química de los compuestos orgánicos. El término latino nomenclatura se refiere a una lista de nombres, al igual que al nomenclador. Esta palabra puede indicar un proveedor o el locutor de los nombres. En química orgánica es una metodología establecida para denominar y agrupar los compuestos orgánicos. Nombrar cosas es una parte de nuestra comunicación en general por uso de palabras y el lenguaje. Es un aspecto de la taxonomía cotidiana para distinguir los objetos de nuestra experiencia, junto con sus similitudes y diferencias, para identificar, nombrar y clasificar el uso de nombres, así como los diferentes tipos de sustantivos incorporados en diferentes idiomas. Conecta a la nomenclatura con la lingüística teórica, mientras que la forma de la estructura mental que se utiliza para comprender el mundo en relación con el significado de las palabras se estudia a través de la lógica conceptual y la filosofía del lenguaje. 2808 después de Cristo. Dalton y las leyes proporcionales de la química. Esta ley afirma que cuando dos elementos se combinan para originar distintos compuestos, dada una cantidad fija de uno de ellos, las diferentes cantidades del otro que se combinan con dicha cantidad fija para dar como producto los compuestos, están en relación de números enteros sencillos. Esta fue la última de las leyes ponderales en postularse. Dalton trabajó en un fenómeno del que Proust no se había percatado, y es el hecho de que existen algunos elementos que pueden relacionarse entre sí en distintas
proporciones para formar distintos compuestos. Así, por ejemplo, hay dos óxidos de cobre, el Cu y el Cu2O, que tienen un 7.989% y un 8.882% de cobre, respectivamente, y que equivalen a 3.973 gramos de cobre por gramo de oxígeno en el primer caso y 7.945 gramos de cobre por gramo de oxígeno en el segundo. La relación entre ambas cantidades es de 1,2, como se expresa actualmente con las fórmulas de los compuestos derivados de la teoría atómica. Y ahora la siguiente fecha del año 1869, la tabla periódica, basándose en la hipótesis de que las propiedades de los elementos son función periódica de sus pesos atómicos. Dmitri Mendeleev publicó en el año 1869 una tabla periódica en la que situó todos los elementos conocidos en aquella época, ordenando los elementos de forma tal que los elementos pertenecientes a una misma familia aparecen en la misma línea horizontal. El descubrimiento del helio causó a Mendeleev una gran contrariedad, ya que este nuevo elemento no tenía un lugar adecuado para colocarse en la tabla. Pero en el fondo fue una brillante confirmación de la ley periódica, ya que en helio, junto con los demás gases nobles descubiertos más tarde, constituyeron el grupo cero. Estas eran anomalías en la tabla, así que, debido a la universalidad de la ley, él predijo la existencia de los elementos con las características indicadas por el espacio que ocupan en la tabla. Empleó la palabra sánscrita eka, de V y tri, que significan respectivamente 1, 2 y 3. En 1875 el francés Lecoq de Bois-Baudran encontró al eka aluminio y lo llamó galio. En 1879 eka boro fue descubierto por el sueco Nilsson, que lo llamó escandio. Finalmente en 1886 el alemán Winkler encontró al germanio, pero hay más. A medida que extraemos las implicaciones del descubrimiento de Mendeleev, empezamos a desarrollar las implicaciones astrofísicas que están implícitas en la universalidad de la ley, es decir, el proceso de generación de elementos. No buscamos una evolución darwiniana, sino una evolución bernardskiana. Y ahora la siguiente fecha del año 1900 después de Cristo, modelo atómico de Rutherford. Modelo de un átomo de Rutherford propuso un núcleo con protones y electrones girando alrededor. Animación 3D de un átomo según Ernest Rutherford. El modelo atómico de Rutherford es un modelo atómico o teoría sobre la estructura interna del átomo propuesto por el químico y físico británico neozelandés Ernest Rutherford para explicar los resultados de su experimento de la lámina de oro. Realizado en 1911, el modelo de Rutherford fue el primer modelo atómico que consideró al átomo formado por dos partes: la corteza, constituida por todos sus electrones, girando a gran velocidad alrededor de un núcleo muy pequeño, que concentra toda la carga eléctrica positiva y casi toda la masa del átomo. Rutherford llegó a la conclusión de que la masa del átomo se concentraba en una región pequeña de cargas positivas que impedían el paso de las partículas alfa. Sugirió un nuevo modelo en el cual el átomo poseía un núcleo centro en el cual se concentra la masa y la carga positiva, y que en la zona extranuclear se encuentran los electrones de carga negativa. Y ahora la siguiente fecha del año 1908, modelo atómico de Bohr. Diagrama del modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr Rutherford es un modelo clásico del átomo, pero fue el primer modelo atómico en el que se introduce una cuantización a partir de ciertos postulados. Ver abajo.
fue propuesto en 1913 por el físico danés Niels Bohr, para explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentaban espectros de emisión característicos, dos problemas que eran ignorados en el modelo previo de Rutherford. Además, el modelo de Bohr incorporaba ideas tomadas del efecto fotoeléctrico, explicado por Albert Einstein en 1905. Y ahora la siguiente fecha del año 1920, la existencia del electrón fue postulada por el físico irlandés G. Johnston Stoney como una unidad de carga en el campo de la electroquímica, y fue descubierto por Joseph John Thomson en 1897 en el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge. Influido por el trabajo de Maxwell y el descubrimiento de los rayos X, Thomson dedujo, mientras estudiaba el comportamiento de los rayos catódicos en el TRC, que existían unas partículas con carga negativa que denominó corpúsculos. Aunque Stoney había propuesto la existencia del electrón, fue Thomson quien descubrió su carácter de partícula fundamental. Sin embargo, para confirmar su existencia era necesario medir sus propiedades, en particular la carga eléctrica. Este objetivo fue alcanzado por Robert Millikan en el célebre experimento de la gota de aceite, realizado en 1909. José Mario Molina Pasquel y Enríquez, en Ciudad de México. 19 de marzo de 1943. Uno es un ingeniero químico mexicano destacado por ser uno de los descubridores de las causas del agujero de ozono antártico. Fue correceptor junto con Paul J. Crutzen y F. Sherwood Rowland del Premio Nobel de Química de 1995 por su papel para la dilucidación de la amenaza a la capa de ozono de la Tierra por parte de los gases clorofluorocarbonos, CFC, convirtiéndose en el primer ciudadano mexicano en recibir el Premio Nobel de Química. 2. Asimismo, sus investigaciones y publicaciones sobre el tema condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas. 4. El primer tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un problema ambiental de escala global y de origen antropogénico. Ya se le reconoce como un mexicano universal. 5. I finish.